Bueno, jarraituko dugu batzordearekin. Ongietorri egiten diegu agerraldira etorri direnei. Nire ondoan, Begoña Ayarzaguena, Pablo Freire ikastetxeko zuzendaria da, eta horrekin batera, gaurkoan dator helduen hezkuntzako ordezkari gisa. Berarekin batera etorri dira Elako Xabier Irazturza, irakaskuntza arduraduna, Labeko Amaia Argarate, eta azkenik Esteilaseko Marga Moskera ordezkaria. Beraz, gaia aurkeztuko dut. Ela Lab eta Esteilas sindikatuen ordezkarien agerraldia, beren Arrondo Aldasoro, Euskal Herria Bildu taldeko legebiltzarkideak egindako eskariari jarraituz, batzordeak eskatuta azal ditzaten helduen hezkuntzan dagoen egoerari buruz duten iritzia eta egiten dituzten proposamenak. Eta esan bezala, hitza Begoña Ayarzaguenak hartuko du guztien izenean. Beraz, talde proposatzaileari hitza emango diot, eta beren Arrondo, zurea da. Bai, arratsaldeon eta ongietorriak batzordera, hezkuntza batzordera. Urtero taldeen osaketa dela eta, garai honetan ikastetxeetan burua uste ugari egoten dira, eta azken urte hauetan, poliki-poliki ezarritako murrizketen ondorioz, burua uste horiek areagotu egin dira, ez? Askotan hitz egiten dugu hezkuntzan ematen diren murrizketatz baita ere batzorde honetan, baina uste dugu ikusita nola doazen gauzak aurrerantzean ere ezinbestean hitz egiten jarraitu beharko dugula horretaz. Baina gaur helduen hezkuntzaz hitz egiten ari gara. Eta helduen hezkuntzaz hitz egiten ari gara ere, hezkuntza tal etapa honetan, datorren ikasturterako irizpideak eta ebazpenak aldatu direlako, eta aldatu direlako adostu gabe, ez sindikatuekin, ez ikastetxeekin, eta modu desegoki batean, eta prozedura desegoki bat erabiliz gure ikuspuntutik. Ebazpen hauen ondorioz, eta martxan indarrean sartzen baldin bada, egiten zen eskaintza murriztu egingo da, eta gainera ondorioz ere irakasle kopuruan nabarmen gutxitu egingo da helduen hezkuntzan, ez? Helduen hezkuntzaren beharraren inguruaz eta bete beharreko funtzioaz ez naiz arituko, nik uste dut dena jabetzen garela horretaz, baina azken batean gure gizartean aukera berdintasuna bultzatzeko eta baita bazterketa soziala ekiteko tresna bat direla argi dugu ere. Dakizuen bezala aurretik uste dut entzungo zenutela zati bat behintzat, Komisiones Obreras Sindikatuaren agerraldia izan dugu gai honi buruz, eta suposatzen dut jakingo duzuela ere, baina datorren ostegunean osoko bilkuran Alderdi Popularrak aurkeztutako mozio baten ondorioz eztabaidatzeko aukera izango dugu ere hemen gauden taldeak, eta baita ere gauza bat edo beste erabakitzeko legebiltzarraren izenean gutxienez. Horregatik gure taldeak interesgarria iruditu zitzaien sektorean hezkuntzan gehiengoak zareten sindikatuak zuen ikuspuntua gaur batzorde honetan emateko aukera izatea ere, bereziki helduen hezkuntzari buruz gaur egun dagoen egoera, ebazpen hauekin sortzen den egoera suposatzen duena eta zuen proposamenak helarazteko gukero bakoitzak hausnarketarako baliogarria izango dituelakoan, eta lehendabiziko txandan iraldetik beraiek esplikatuko dute inor baino hobetogo beraien iritzia eta egoera. Eskerrik asko. Eskerrik asko, esan bezala, zuena da. Buenas tardes, siento la hora. Así que para no hacerme muy pesada. No obstante, lo primero que quisiera agradecerles, ustedes están aquí como representantes del pueblo, de nuestro pueblo, y yo en este caso no he venido ni como representante de mi centro, ni tampoco como una representación, simplemente como una portavoz de la comunidad educativa de los centros de educación de adultos.
en ese sentido. Mis compañeros me han dicho que viniera, los sindicatos muy amablemente nos están apoyando en todo, todos los sindicatos, y en este caso ellos tres, y hemos, de alguna manera he venido como portavoz de esa comunidad que representa a un porcentaje muy interesante de alumnos que son administrados por ustedes, y a un porcentaje interesante de profesores, que por cierto han venido a darnos ánimos y han puesto un poco de colorido y voz a la entrada hace un ratito. Ustedes saben a estas alturas que somos lo que somos los centros para adultos, saben que cumplimos diferentes funciones, tanto las puramente académicas como las no académicas, y en este sentido quisiera recordarles, ya sé que lo habrán estado oyendo toda la tarde, pero quisiera recordarles las ideas que plasmó Jacques Delors en el año 96, que todavía siguen vigentes, de aprendizaje a lo largo de la vida, y que en aquella comisión que se elaboraron los puntos claves de todo lo que ha sido la educación europea, no ceñían la enseñanza a lo largo de la vida, no la ceñían a lo puramente académico, sino que él hablaba, por ejemplo, de cómo a través de los adultos podíamos encontrar paz social. Porque nuestros centros también son eso, son ese recurso que tienen aquellas personas que no, bien porque tienen unas necesidades educativas, bien porque han venido tarde, bien porque en su momento no han podido. Nosotros somos ese último recurso de aquellas personas que si no les estaríamos dejando o bien en la exclusión social o bien en ser personas dependientes a lo largo de toda su vida. Y yo creo que eso sí que es algo muy caro para toda la sociedad. Por tanto, estoy convencida, como todos mis compañeros, de que nuestra función, a la larga, aunque parezca cara, a la larga sale barata, porque de algún modo estamos dando salida a todas esas personas que si no quedarían excluidas o semi-excluidas en la sociedad, tanto para mejorar su capacidad, su empleabilidad, y también porque no somos solamente un título. Si todos estamos de acuerdo en esto, seguro que si yo les pregunto a todos ustedes, ¿estamos de acuerdo en todas esas funciones de la EPA? Me van a decir que sí, me van a decir que sí. Entonces, si nosotros estamos de acuerdo en todo esto, ¿de dónde viene este desencuentro? ¿Por qué ahora mismo, si todos estos años la EPA ha estado callada, de dónde viene el desencuentro que tenemos en este momento? Pues este desencuentro viene, y quisiera que pasásemos, no sé si yo cuando paso por aquí les pasará a todos, me imagino que sí, quisiera que vieran las resoluciones de mayo. Estas resoluciones de mayo, y sé que en algún momento, yo he hablado también con Jesús Fernández Baña, me dice, Bego, que esto estaba de antes. No, no estaba de antes. Estas resoluciones traen criterios nuevos. No digo que en algún momento no hubieran pensado o hubieran trabajado, pero estos criterios que vienen aquí no se han aplicado anteriormente a la EPA, y vengo desde el año 79, sí, y vamos a ver por qué. Primero, una de las cosas que se nos pone en tela de juicio, se dice que esto está consensuado, que nos han escuchado, que hemos tenido posibilidad de hacer alegaciones. Quisiera que se fijaran en lo siguiente. El borrador de la resolución, efectivamente, tal como dijo la señora Uriarte, se publica el 10 de abril de 2014, el jueves antes de Semana Santa. En él se establece este calendario del 7 al 12 de abril, hemos dicho que el 10 de abril envía a los centros. El 9 de mayo, fecha límite para enviar sugerencias y aportaciones. Los criterios recogidos en este borrador de resolución afectan a muchísimas cosas. Afectan tanto a la arreglada como no la arreglada. Por favor, si miran a la derecha, verán cómo la resolución de programas formativos se hace pública el 5 de mayo. Si nuestras fecha de sugerencias era el 9 de mayo, es que ni siquiera habíamos podido hacer sugerencias cuando ya los criterios que estaban aquí aplicados se estaban aplicando. En ese sentido es en el que decimos que no somos escuchados. Sigo. Este calendario, que en la comparecencia de la señora Uriarte, y estamos de acuerdo, esto ha sido un copio-pego, o sea que no hay ninguna diferencia con lo que tenía el borrador. Si ustedes se fijan, por favor, del 12 al 17 de mayo, reuniones con los sindicatos si fueran necesarias. Es que no han sido necesarias porque la resolución definitiva, abajo está en rojo, se publica el 15 de mayo. Por tanto, el 9, que era viernes, mandamos las sugerencias. El 15, que era jueves,
sale el definitivo, no ha habido necesidad de reuniones con sindicatos, ya estaba el pescado vendido. Del 19 al 24 de mayo, conversaciones con los centros, ¿para qué? Si ya teníamos la resolución definitiva con la RPT provisional. Y todo lo demás, ¿para qué seguir? En este sentido es en el que les queremos decir que nosotros nos sentimos no escuchados. ¿Por qué? Porque los plazos hablan por sí mismos. Para cuando nosotros queremos mandar las alegaciones, ya están parte de esos criterios en marcha. Ya están se están aplicando. Entonces, en ese sentido, estas resoluciones, ¿qué cambios nos traen sobre las bases de la EPA? Miren, a la izquierda tengo la EPA actual, lo que en este momento y hasta este momento hemos trabajado. Y en la derecha, el organigrama de la derecha es la que nos habla del 14-15. En la EPA actual estaba asentada sobre 3 bases. La enseñanza reglada, los grupos específicos, que era castellano para extranjero, y los programas formativos, que era la no reglada, es decir, las clases de informática, inglés, francés. ¿Qué es lo que pasa? Que los grupos específicos, que como ven los he puesto en color verde exactamente igual que la reglada, era porque hasta este curso se sumaban enseñanza reglada y grupos específicos, y esa suma, el 50% de esa suma eran los programas formativos, lo que se permitía para inglés, francés. Entonces, quiero decir, no es que nosotros diéramos los ingleses que quisiéramos, no es que hubiera trampas, es que todo esto se recogía en el DAE, todo esto se recogía en todos esos documentos institucionales controlados por la inspección y por la delegación, que no son cosas de ocurrencias que tienen 4 directores. Yo es mi primer año de directora, pero desde luego no son ese tipo de ocurrencias, sino que esto está basado en documentos institucionales. Este año lo que nos proponen para el próximo año es lo siguiente. La EPA deja de tener 3 bases y pasamos a tener 2. Enseñanza reglada y enseñanza no reglada. El grupo de castellano para extranjeros pasa a enseñanza no reglada. Se nos dice que es que muchos de estos castellanos para extranjeros, de esta gente que viene a aprender el idioma, que está alfabetizada. No es cierto. No es cierto. No les puedo traer en este momento cuál es el porcentaje. Es verdad que si me lo preguntan ahora, yo no les puedo decir si es el 75, el 70 o el 85. Pero desde luego de esos niveles no baja. Y pueden hablar con cualquier EPA que tengan, a no ser que los tengan elegidos. Nosotros cogemos gente que en su propio idioma son analfabetos. El proceso competencial que tiene una persona analfabeta adulta a la hora de adquirir cualquier otro tipo, tanto de un idioma nuevo como de enseñanzas y contenidos nuevos, no es el mismo proceso que si nosotros de repente fuésemos a Rusia, tenemos unos niveles competenciales previos adquiridos, nos costaría mucho menos tiempo. Entonces, es curioso que cuando estamos hablando de alfabetización, y me pueden decir, bien, hemos pasado de 3 estructuras a 2 estructuras. ¿Y eso en qué se materializa? Bueno, pues se materializa en lo siguiente. El resultado de la diferente organización supone, de facto, un recorte del 10% en la segunda de las RPTs, la primera nos la dieron, pues la segunda, la más benévola, un recorte del 10% de profesorado. Y esto tiene una repercusión en desaparición de grupos y tiene una repercusión en atención al alumnado, muy importante. En mi centro, solo por hablar de un centro, y ya sé que no he venido a hablar de mi centro, pasamos de 56 grupos de castellano para extranjeros a 23. Por dar un dato. Pero es que si vamos al resto de EPAs, pasa cosas muy parecidas. Y esto son datos que por supuesto se los podemos demostrar con los mismos documentos de la Administración, no con los nuestros, con los documentos de la Administración. Y para eso tenemos el DAE y otro montón de documentos institucionales de los centros y legales. Segundo, claro,
ese recorte de grupos y ese recorte de profesorado va a hacer que un montón de alumnos se van a quedar en la calle sin atender. Y además es que para nosotros es un problema, porque yo con Jesús, el director de centros, tengo una buena relación, me parece una persona con muy buenas intenciones, una persona muy formada, pero que en este momento no se está reuniendo con los centros, y no decimos que se tenga que reunir él, sino tendrá que delegar en aquellas personas que están en las delegaciones o están en otros sitios que puedan reunirse con nosotros para aligerar el trabajo, porque entendemos que si no sería humanamente imposible. O sea, sabemos que trabaja mucho, pero es que si no sería humanamente imposible. Entonces, estos alumnos que se van a quedar en la calle sin atender, nos dicen ya, pero es que os vamos a dar profesorado para hacer proyectos. Es verdad que algunos centros, entre el que el mío se incluye, nos van a dar 3 personas, 54 horas son 3 personas, para proyectos. Pero es que esas personas las tenemos que dedicar a proyectos, no a lo que se queda sin dar. Es que la estructuración previa hace que haya cosas que se queden sin dar. Por lo tanto, a lo que vamos a dedicar el personal nuevo es a los proyectos nuevos, a cosas que hasta ahora no se venían impartiendo. Por ejemplo, mi centro va a dar a Maika Escu, ¿vale? Vamos a dar formación de familiares, por supuesto. Pero, entonces, esto son para cosas distintas. Por tanto, a los que dejemos sin atender se van a seguir quedando sin atender. Otra de las cuestiones, los alumnos con necesidad educativas especiales, con necesidad de refuerzos. Hasta ahora los PTs que teníamos en las EPAs se dedicaban a refuerzos. Tenemos no solamente para aquellas personas que tienen unos problemas tremendos y que nunca van a sacar la ESO, que los tenemos, que han estado durante muchos años diagnosticados, pero es que tenemos un montón de personas que no han estado diagnosticadas, que están en el borde, los borderline, que con un poquito de ayuda, les pueden sacar el graduado escolar, les estamos sacando de la marginalidad social, les estamos sacando de la exclusión social. Esas personas pueden tener un futuro. Pero si nos quedamos sin estos recursos, no vamos a poder dar esos refuerzos, no vamos a poder dar esa ayuda a esas personas que vienen a nuestras clases y además a refuerzo. Y están consiguiendo, claro, no con mucho más esfuerzo que el resto, pero están consiguiendo a base de mucho tiempo sacar ese graduado, meterse en funciones de empleabilidad a su nivel. ¿Por qué les vamos? Porque ellos también tienen derecho. La verdad es que tenía pensando, pero bueno, otra de las cuestiones que se está hablando, y antes de pasar al que pedimos, porque no quería enrollarme mucho, se decía cuando estuvo hablando aquí la señora consejera, nos hablaba, por ejemplo, del aplicativo. Bueno, el aplicativo, es cierto que ha habido un aplicativo que se ha puesto este año en operativo, pero también es verdad que ese aplicativo, primero, el 20 de junio no se nos dijo en ningún momento que fuera a ser obligatorio para enero. Tenemos los mail, no creo que sea cuestión, quiero decir que eso se ha dicho y eso no es cierto. Lo que sí que es cierto es que ese aplicativo, que es muy potente, que es muy interesante, está pensado para proyectos anuales. Entonces, el 3 de julio del 2013, cuando tuvimos la reunión, ¿qué es lo que pasa? Que las EPAs cerramos toda nuestra documentación a finales de enero, como si fuera junio. Volvemos a matricular y empezamos un segundo periodo de febrero, o sea, tenemos 2 periodos, como si fueran 2 cursos en uno. ¿Qué es lo que pasa? Que el aplicativo, que es muy interesante y que han hecho un trabajo fantástico, si yo se lo reconozco, ese aplicativo no estaba pensado para que hubiera esa ruptura. Por tanto, ese aplicativo el año pasado, en verano, todavía daba muchísimos problemas en la ruptura. ¿Queremos un aplicativo que sirva para controlar la matrícula? Sí, por supuesto que sí, pero fundamentalmente también lo queremos para que resuelva problemas organizativos y pedagógicos. Por ejemplo, queremos que ese aplicativo esté preparado para hacer las actas, para meter las notas. Si un aplicativo
solamente sirve para controlar matrículas, pero no nos está dando en este momento, en el futuro seguro que sí, no nos está dando las actas, eso es un problema para los centros. Por lo tanto, en este momento estamos con 2 aplicativos. Eso es un trabajo extra y añadido. Con respecto, otra cosa que se reiteró muchísimo es el tema de los recursos. Seguro que están ustedes oyendo, optimización de recursos. Los primeros que hemos pedido que las EPAs estén reguladas son las propias EPAs. ¿Por qué? Porque nos hemos pasado durante muchísimos años pasando que si a FP, que si a dirección de centros, que si no sé qué, parecíamos la hermana fea con la que nadie quiere bailar. O sea, y perdónenme una expresión tan chusca, perdónenme, pero es verdad, es que pasamos de mano en mano. Lo que queríamos era que se nos regularizase, por supuesto que sí, pero queremos que en esa regularización se elaboren unos criterios. Los criterios, muchas veces dicen, hay unos criterios, bien, los criterios pueden ser de índole económica, de índole pedagógica, de índole organizacional. Queremos que los criterios pedagógicos estén presentes, que los criterios económicos estén presentes, que los criterios organizacionales estén presentes, pero también, sobre todo, queremos que nosotros, que somos los que estamos a pie de calle, participemos en la elaboración de esos criterios. No que se nos vengan impuestos. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, creo que con este ejemplo va a ser, a veces dicen que un ejemplo, que una imagen vale más que 1000 palabras. Cuando nos mandaron la primera RPT, voy a poner un caso concreto, Salvatierra. Salvatierra tiene un grupo con 20 alumnos. Si tiene con 20 alumnos, debería de estar asegurado, ¿no? Porque el mínimo de alumnos son 17. Bueno, pues ese grupo se suprime en la primera RPT. ¿Por qué? Se suprime porque en ese grupo, cuando trabajamos en pueblos, las ratios que se deben de pedir a la zona urbana, entendemos que no tienen que ser las mismas que se piden en Bilbao que en Salvatierra. No puede ser lo mismo, porque la cantidad de población no es la misma. Si queremos que esa gente que también paga impuestos tenga servicios, tendremos que ser flexibles y tendremos que ser sensibles con las ratios que se producen en el mundo rural. En esa clase concreta, que hay 20 personas, hay 11 de un nivel, 8 de otro nivel y una persona de otro nivel. Cuando desde un despacho se lee las actas, se confunden actas con grupo. Entonces, ¿cómo vamos a dar clases a una persona? Claro, es que la profesora no da clase a una persona, da clase a 20. Pero en ese 20 hay 3 niveles diferentes. No sé si he sido lo suficientemente clara. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que queda de facto suprimido ese grupo. Pues no se puede suprimir ese grupo, porque muchas veces en los pueblos lo que hacemos es lo que eran las antiguas unitarias, lo que son las escolas chiquillas. Unir diferentes niveles para poder llegar a un mínimo de ratio, porque nosotros mismos entendemos que pedagógicamente sería absurdo clases con 2 y con 4. Es que es absurdo, pedagógicamente no es sostenible. No ya económicamente, pedagógicamente. En nuestro centro creemos que no se da. Y por lo que se publicó la semana pasada en Escuncha, o sea que todos ustedes, si quieren ir a Escuncha, tienen esos datos publicados sobre la EPA, sobre grupos, sobre ratios, sobre centros. En la mayoría de los centros públicos, yo no miré todos, la verdad, es que nos puede aquello de que cada uno va a mirar su parcela, ¿no? Yo fui a mirar mi centro y evidentemente reflejaba la verdad y reflejaba que nosotros no estamos en esa situación. Pero de los 3 o 4 o 5 que miré por encima, sí encontré uno con esas ratios, que era un centro privado de Vizcaya. Hombre, no creo que estas resoluciones son para nosotros los públicos, no para los privados. Entonces, lo que queremos es que se tenga en cuenta, si es verdad que hay un centro que tiene 2, nosotros somos los primeros en decir, eso hay que cortarlo, eso hay que transformarlo. Evidentemente, si eso lo hay, si es que lo hay, pues eso habrá que gestionarlo. Pero los criterios de estas resoluciones no se pueden tomar por esos casos puntuales. Se tiene que tomar por la generalidad y se tiene que tomar de forma consensuada. Y luego, entonces, no me voy a
tenía escrito un montón de cosas, pero sé que están ustedes cansados y voy a ir directamente al que pedimos. Nosotros no venimos con ánimos, los centros ni los alumnos. No queremos que esto se convierta en una lucha. No queremos que esto se convierta en un conflicto. Somos los primeros que no queremos un conflicto. Pero tampoco queremos ser una parte silenciada. Y en este sentido quiero que se vea esa diferencia. No queremos un conflicto, pero para que no haya conflicto tenemos que ser una parte silenciada, eso tampoco lo queremos. Queremos ser una parte que funcione, que participe de forma activa. ¿En qué? En todos estos criterios en los que se tienen que elaborar y consensuar. Por tanto, ¿qué pedimos? Pedimos retirada de las dos resoluciones hasta crear unos criterios basados en la función educativa de los centros. Función educativa. Que sí, por supuesto, tiene que haber también una función económica, una función organizacional. Esos aspectos también tienen que estar contemplados. Pero fundamentalmente somos centros educativos y queremos que la función educativa sea algo de lo que prime en ese tipo de criterios. Segunda cuestión, solamente esto. Que los criterios se elaboren y consensúen en una comisión tripartita, formada por la Administración, los sindicatos y los centros. Nosotros estamos a pie de calle y les puedo asegurar que conocemos muy bien un montón de situaciones muy complicadas en las que vive nuestro alumnado, que no son los que mejor están de la sociedad. Tenemos todas esas mujeres que en muchos casos, o en algunos casos, nos vienen con su escolta por situaciones de malos tratos. Estamos con todas esas personas que en su día tenían la titulación básica y se han quedado sin titulación básica porque era el graduado escolar y sin trabajo. Y necesitan empleabilidad y por eso vienen a por el título. Por supuesto que es una parte muy potente. Estamos con aquellos chavales que por la razón que sea no sacaron y somos su segunda oportunidad. Estamos con los que no tienen nivel como para poder insertarse de una forma y necesitan un apoyo extra y ese apoyo extra somos nosotros. Estamos con todos esos extranjeros que han venido y que necesitan conocer nuestras lenguas y nuestra cultura y nuestros valores, no solamente es la lengua, y poder a partir de ahí insertarse en sacar esa titulación básica. Estamos, por ejemplo, muchos se ríen, yo he estado 6 años últimamente en La Rioja. En Rioja Alavesa, los programas formativos, esos que parece que es de unas señoras que en fin, que quieren viajar y quieren aprender un poquito de inglés. En Rioja Alavesa hubo durante muchísimos años francés. La gente que tiene ahora 40 y tantos años dio francés en el instituto. En este momento son vinateros, son bodegueros, son hosteleros. Aparte del vino, una parte muy importante, no solamente es la mente del vino, es la hostelería. En la hostelería, en Rioja Alavesa necesitan inglés para trabajar. No hay oferta privada. Y la oferta pública, la única que hay, somos nosotros. No es que vayan a la Escuela Oficial de Idiomas. ¿A cuál? Si estamos a 150 kilómetros entre ida y vuelta. ¿A Logroño, que están a más de 40, por ejemplo, de La Guardia? Entre ida y vuelta. Y que además les piden dónde están empadronados. ¿Dónde va a ir esa gente a estudiar si los únicos que les hemos dado un poquito de inglés es la EPA? La EPA, esos programas formativos que a veces parece que son el patito feo, también sirven para la empleabilidad. Y ante esto quiero ya reducir, porque sé que están ustedes cansados y creo que lo que quiero es ahora darles las gracias, recordar que lo que estamos pidiendo no solo lo pedimos para los centros, que evidentemente a mí, si no me tienen, soy definitiva y seguramente no seré de los suprimidos, pero si me suprimiesen, seguro que me recolocaban. Pero es que no estamos pidiendo eso, estamos pidiendo para los alumnos que se quedan sin servicio, que son administrados de ustedes, del departamento, pero son gente a la que ustedes representan. Y también quería darles las gracias por la paciencia que están teniendo. Y también quería dar las gracias a los sindicatos que han entendido, tanto en el caso anterior como sobre todo ahora estos 3 sindicatos, se han puesto de acuerdo en que no venga una representación de cada uno de ellos, sino que venga un docente, porque yo vengo como docente, no vengo como parte sindical, simplemente vengo como portavoz de una comunidad educativa. Y entonces quiero darles las gracias porque han sido generosos en su apuesta y porque ellos entienden que los que estamos a pie de clase
somos los docentes. Los que conocemos toda esa situación somos los docentes. Entonces, muchas gracias a todos, señores. Y con esto acabo. Eskerrik asko zuri egindako emandako azalpenengatik, eta orain nahi zenuten zerbait gehitu, labur-labur, bai. Uste dut dana erdi aipatuta dagoela, hainbeste intervenzio entzun ondoren, baina gure aldetik behintzat aipatzea krisi ekonomiko eta langabeziko garai gogor hauetan, gure ustetan, hezkuntza sailak utzikeria eta sentsibilitate falta erakutsi du helduen hezkuntzako ikastetxetan plantilletan murrizketa latzak inposatuz eta ikastetxe hauek egiten duten eskaintza mugatuz. Azpimarratu nahi dugu ere ikastetxe hauek krisi ekonomikoak gogorki astinduak diren kolektiboekin lana egiten dutela. Adibidez, momentu oparago batean ikasketak eta utzi zioten eta orain lan espezializazio barik eta langabezian dauden gazteak edo gurera etorri diren etorkinak integratzeko eta lana lortzeko gure hizkuntzak eta kultura ezagutzea beharrezkoa dutenak. Beste aletikan ere, beste kolektibo batzuk etxean edo etxetan lan egiten dutenak, luzaroko langabetuak, adineko pertsonak, eta bar luze bat ere. Eta gero, aipagarriak dira elandako eremuak, eremuko jendea, kartzelakoak, eta hezkuntza premia bereziak eta dituen pertsona helduak ere bai. Honelako murrizketak gizarteak ezin ditu jasan, ezin dugu onartu diskurtso bikoitza eta hipokrita, are gehiago pertsona ahulenak kaltetuenak direnean, eta amaitzeko ezin dugu onartu lanpostu gehiago suntsitzea, eskatzen dugu atzera egitea, eta arlo honetan eta aukera berdintasuna bermatzeko hezkuntza publikoa indartzea ere. Mila esker. Besterik, beste egitaren bai, aurrera. Ez dut errepikatuko Begoñako sonda saldutakoa, eta bizkat hildo berdinetik, baina igual, bai, kontuan hartu ez dela kontuan hartzen, adibidez, herri txiki edo hirietako desberdintasunak. Herri txiki baten, oinez harri dituzten gutxieneko ratio horrek, 15 ikasle osatzea edo biltzea talde bat osatzeko, herri txikietan, imposiblea da. Honek ez ikusteko da moduan, bai da, edo atzerritarak edo hemen bizitan jendia, bai lanerako behar da bena, izan leike euskera, izan leike informatika, izan leike edo atzerritarrak, izan leike horreri aukera kentzen jakola, hori ikasteko aukera kentzen jakola. Bai betetzen dugu, gaur egun helduen hezkuntzako zentro batek behar desberdinak dituan ikasleak hartzen dituala, eta orduan administrazioak eta kasu honetan helduen hezkuntzako zentroak behar desberdin guzti horreri eskaintza moldatu edo emun behar dotzela. Eta eskarizekin Begoñak esan da bena, Bazpen honek bertan bera lagatzea, eta bai hemendik aurrera, helduen hezkuntza nora joko da ben, irizpideak eta osatzeko edo bintzat daron artean adostutako zehozeitzeko, bai administrazioa, sindikatuak eta langileekin. Eta horrekin batera, batzorde horretan bai, pentatzen jaku gaur egungo egoera eta gaur egun garen moduan, otzo lotzagarria petatzen jaku eta ez jaku pentsatzen nola izan beharko litzakenik, lanpostu batzuk ondiokan hizkuntza eskakizun gabe, eskatzen dugu bai, batzorde horretan, sortuko dan, edo eskatzen duen batzorde horretan, hori begiratzea, lanpostu guztiak, bai helduen hezkuntzan, eta bai administrazioa eta irakaslegoan orokorrian, hizkuntza eskakizuna. Bai, nik labur-labur gure ustez honen atzean zer dagoen azaltzeko bakarrik. Hitz egiten ari gara optimizazioa, erregulazio beharraz, horren inguruan asko hitz egin dezakegu eta adostera ere iritsi daitezke ez, baina hitz horien atzean beste zerbait dago. Eta hemen aplikatzen diren kriterioak helburu nagusi batekin aplikatzen dira, ze ez dira edozein kriterio aplikatzen direnak. Besteak beste, taldeak osatzerako orduan, irizpide murriztaileak jartzen dira talde gutxiago izateko, eta ondoren
ez arautuak, araututakoekin parekatzen dira, arautu guztiak txikitzeko. Horrek zesan nahi du, izugarrizko sarraskia planteatzen dela. Eta horren ondorioa da, besteak beste, lehenengo zirriborroan, sarraskia haina handia da, nun ia 126ko murrizketa bat planteatzen dan, 164 lanpostu suntsitzea planteatzen dan, eta bigarren planteamentuan aurreko sarraskia ez da egiten, baina izugarrizko murrizketa planteatzen da, besteak beste, gure kalkuluen baitan, 70 lanpostu inguru suntsitzen dirako, eta ia, plantillaren 11%. Helburua hori da, eta horretara planteatzen da, eta hori guretzat onartezina gertatzen da. Zergatik besteak beste, abian dauden hainbat talde, hoien jarraipena datorren ikasturterako zalantzan dagoelako. Edo talde asko ezin izango direlako eratu. Eta bereziki, kolektibo problematikoenena, edo gehien behar dutenen kolektiboena, ezta? Eta horri lotuta, lankargen gehitzea, edo arriskuan jartzen dela oinarrizko eskubide eta oinarrizko zerbitzu bat. Horrekin ari gara jokoan, ez da? Gure iritziz hori behintzat onartezina da. Bale, eskerrik asko. Eta orain talden txandara pasako gara, eta azteko berri hori Euskal Herria Bildu dauka. Eskerrik asko emandako azalpen guztiengatik. Laburra adieraziko dut aurretik ere gutxi gorabehera esandakoa. Alderantziz hasiko naiz, gu bat gatoz egiten dituzuen eskariekin, aurreko agerraldian ere aipatu dugu. Iruditzen zaigu hemen bi arazo larri daudela, bat sakonekoa, zer egin nahi dan helduen hezkuntzarekin. Guk bai uste dugu hausnarketa bat eskatzen duela helduen hezkuntzak, aspalditik gainera, baina ez murrizteko, hain zuzen, baizik eta jakiteko nondik nora joan behar den helduen hezkuntza, ze plana behar duen, eta horretarako ze baliabidekin, eta norabidea zehazteko bereziki, ez? Horretarako behar da hausnarketa hori. Hori modu konpartituan egin aurretik ikastetxeekin, sindikatuekin, uste dugu ez dela bidezkoa horrelako neurriak hartzea. Zeren optimizazioaren izenean, esan den bezala, plangintza serio bat egin gabe, egiten ari dena da praktikara eramatea murrizketen politika, jarraitzea murrizketen politikakin. Eta gainera, topatzea helduleku bat kasu honetan, nun zenbakiak erabili daitezken modu maltzur batean ere bai, nahi eta nahi gabe, hori justifikatu nahian, eta hortik titular batzuk komunikabide batzuetan, ez? 3 ikaslekin ezin da mantendu gela bat, eta horrelako gauzak, ez? Ez gatoz bat maila horretan sailburuak aipatutakoarekin, eta ikusten dugu planteatzen ari dena oso sakona dela. 70 aipatu da, lehen 77 aipatu dute ere, irakasle gutxiago, inolako ezer serioa egin aurretik, denboraz eta patxadas egin aurretik, iruditzen zaigu ez dela bidezkoa. Gainera, lehen galdera bat egin dugu, eta errepikatuko dut oraingoan ere, honen atzetik aurre ikusi daiteke helduen hezkuntzan ez araututako zati guztia ahultzenko asmoa, kentzeko asmoa, eta bakarrik araututako zatiarekin gelditzeko, aurre ikusi daiteke edo pentsatu dezakegu hizkuntzak erakusteko bai gaztelania zein euskara beste proposamen batzuk egin nahi dituela hezkuntza sailak, eta funtzio hori kendu nahi dela helduen hezkuntzatik, ez dakit niri galdera asko sortaratzen zaizkit, batzuk hauek dira, ez? Azken batean iruditzen zait hezkuntza sailak hartutako bidea ez dela egokiena. Ni gogoratu nahi dut aurreko ostegunean sailburuak esandako gauza batzuk, eta egun hauetan entzundakoa eta orain bertan entzundakoarekin
horrekin, bueno, ez datozenak bat, eta gainera iruditzen zaidala gauzak horrela ezin direla egin. Esaten zuen, no hay cambio de criterios, eta ikusten ari gara egon badaudela, osea, taldeak osatzeko kopuruak berak, osea, 10-tik 12 igotzea gutxieneko kopurua, edo 15-tik 17 igotzea gutxieneko kopurua, hor badagoela. Edo hemen ikusi dugun informazioan, nola ulertzen ziren orain arte hizkuntzen irakaskuntza eta ez arautuko portzentaiak ateratzeko nola kontabilizatzen ziren eta hemendik aurrera nola egingo diren, beste irizpide aldaketa bada, beraz ez da zuzena sailburuak esan zuen, eta gainera esaten zuen que todo esto se hace intentando ordenar para que sean efectivos los medios que tenemos y que no se utilicen de mala manera. Nik uste du lehendabizi aztertu beharko litzatekela benetan ea gaizki erabiltzen ari diren, zen hori da lehen galdera. Nik uste dut hori ipini behar dela ere solfan, edo bestela eskatzen du ikerketa eta hemen erabiltzen den hitz bat sakonki egitea, azterketa sakon bat egitea. Gaur ez duguna, desde luego, batzorde honetan eta legebiltzar honetan ezagutzen, ez? Eta berak gutxi gora bera planteatzen zuen que lo que viene a ocurrir es que cuando se intentan ordenar las cosas, esaten zuen, hay que ordenar, no se puede seguir haciendo las cosas como se venían haciendo y lo que parece es que cuesta acostumbrarse realmente al nuevo orden, porque parece ser que poner las cosas bien y hacer las cosas con orden no está bien visto. Nik uste dut ez direla ez modu egokiak aldaketak planteatzeko eta gainera ez dela errealitate batean oinarritzen. Errealitatea ez baldin bada murrizketena. Eta guk nola pentsatzen dugun, lehen esan duan bezala, hezkuntzan inbertitu egin behar dela, inbertitu benetan, bai helduen hezkuntzan eta baita ere beste tramo guztietan, horrelako iritziak entzutea haindatu gutxiekin ez ditugu gustoko, ez? Beraz horregatik, eta amaitzen dut honekin, bat gatoz egiten den proposamenarekin, 2 puntuekin, lehenengo bertan bera ustea ebazpenak, hurrengo ikasturtean orain arteko irizpide berdinarekin funtzionatzea eta talde bat, lantalde bat osatzea benetako hausnarketa sakon hori egiteko eta alden neurrian elkarlanean eta adostasunez aurrerantzean helduen hezkuntza ipini behar den edo izan behar duen norabidea zehazteko. Beste galdera bat egin dut lehen ere, eta zuei ere egingo dizuet, eta da, ea, momentu honetan hezkuntza sailekin dituzuen harremanetan, bereziki sindikatuak dituzuen harremanetan, badakit planifikazio batzorde bat ere egon dela orain dela egun gutxi, ez dakit aurre ikusten den bilera gehiago, ez dakit zirrikituren bat, ateren bat irekita dagoen gai hau bideratzeko, edo egin beharreko negoziaketak egin dauden, edo ez dakit zein den egoera. Gustatuko litzaiguke konpontzea gai hau, uda aurretik, eta irailean denak, helduen hezkuntzak zor diogun atentzioa izatea, eta aurrera begira, ikustea denon artean zer egin behar. Eskerrik asko, orain talde popularra dauka hitza, López de Ocariz, zure txanda. Sí, gracias, señora presidenta. Bueno, agradecerles la presencia en esta comisión y, bueno, decir que efectivamente pues coincidimos plenamente con la exposición que han hecho ustedes aquí. Coincidimos además con lo que ustedes piden, ¿no? Que es pues la retirada de las resoluciones y crear esa comisión entre los sindicatos, los centros y la administración y ver, bueno, pues qué es lo que se puede hacer. Realmente la señora consejera en la interpelación solo hablaba de ordenar, pero es que no explicaba el fondo. Sí, ordenar cómo, para qué, cuál es mi proyecto. Yo tengo este objetivo. Es que no hablaba, leer la interpelación es bastante, pues no sé, frustrante, porque dices, bueno, y además debajo de este supuesto orden, ¿qué hay, no? Y lo que ha creado es desasosiego, zozobra y bueno, pues el resultado, lo que se ve son unos recortes en un servicio que hasta ahora, bueno, pues yo creo que, como dicen ustedes, ha atendido a muchísimas personas
muy necesarias, que mucha gente está muy orgullosa de haber pasado por estos centros, porque realmente les ha vuelto a posicionar en el rol de la vida, con su papel, en su trabajo, y no se sienten ni marginados ni aislados por falta de conocimiento, y eso es muy importante, muy importante. Y todavía pues hay un porcentaje de la sociedad que necesita de este apoyo para mantenerse en la rueda de la sociedad y no encontrarse aislado. El jueves habrá este debate en esta Cámara sobre la moción que se presentó y bueno, pues esperemos que salga con un amplio consenso y bueno, yo creo que el Gobierno esto le debe hacer pensar, ¿no? Todo el mundo está equivocado y yo estoy en lo cierto, quiero decir. A mí me parece que será, una reflexión también para el Gobierno y sentarse a dialogar sobre esto. Entendemos que se equivocó en las formas porque ha explicado perfectamente las fechas, justo víspera de Semana Santa, y en el fondo porque esto hay que hacerlo desde el consenso y desde el diálogo para sacar algo interesante. Es verdad, de vez en cuando hay que repasar las cosas y volverlas a valorar, pero de una manera mucho más sosegada. Nada más, muchas gracias. Asko, orain talde sozialistatik Bizen Itsasok dauka hitza. Gracias, presidenta. Bueno, en primer lugar, agradecer, señora Ayarzábal, sus explicaciones y también usted y el equipo que la acompaña por el compromiso que tienen contraído con la educación pública de adultos. La posición del Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra, es coincidente con las preocupaciones que han manifestado, así como con las propuestas que plantean. De manera que, resumidamente, decir que nosotros tampoco somos favorables, lógicamente, a los conflictos, pero que coadyuvaremos con ustedes a que no sean silenciados y uniremos nuestra voz y nuestra representatividad para el asunto que nos ha traído hoy aquí. Nada más y muchas gracias. Asko, eta azkenik talde jeltzaletik Leire Corralesak dauka hitza. Eskerrik asko berriro ere presidente anderea, eskerrik asko Ayarzábal anderea eta zurekin etorritako beste sindikatuen kideei. Eskerrik asko eman dituzuen zuen azalperengatik edo ikuspuntuengatik. Sí, supongo que habrán estado en la sala contigua escuchando un poco lo que ha sido la anterior comparecencia, ¿no? Con el sindicato, en este caso Comisiones Obreras. Entonces, bueno, pues yo tampoco me quiero repetir porque ya lo tienen ustedes escuchado, ¿no? Pero yo creo que, y porque la señora Ayarzábal lo ha comentado, creo que es razonable decir que el contenido de la resolución de 15 de mayo no contiene nada diferente a las anteriores resoluciones. Una cosa es que las anteriores resoluciones no se hayan aplicado. Ahí no me meto, ¿vale? No me voy a meter, pero es cierto que el contenido es el mismo, ¿vale? Con la única salvedad de las alegaciones que en el proceso de realización de alegaciones se han tenido en cuenta y se han aceptado, ¿vale? He hecho el trabajo de coger la resolución actual y las resoluciones de 2 años anteriores. Contienen las mismas cosas. Cosa diferente es su aplicación o su no aplicación, ¿vale? Pero no hay cosas diferentes por las que poder generarse esta alarma que se ha generado en cuanto a la resolución, que es la base para la elaboración de una RPT que los centros de EPA no han tenido nunca, sino que a nivel general me refiero, sino que cada centro ha tenido su propia RPT y en función de esa RPT de cada uno de los centros se han otorgado los recursos por parte, en este caso, del Departamento de Educación. Por lo tanto, ¿diferencias respecto a resoluciones anteriores? Ninguna desde el año 2010. Yo creo que un departamento de educación lo que debe es de actuar bajo su responsabilidad, analizando y determinando áreas de mejora funcional, ¿no? En este caso, lo que a él le compete, que es la estructura educativa que depende del propio departamento. Sí es una novedad y bueno, pues parece que no les disgusta, ¿no? El aplicativo nuevo que bueno, pues que el departamento sacó de cara a las matriculaciones de este nuevo curso y que al departamento le ha servido como guía, porque creo que como se decía en anteriores intervenciones, no creo que los números no sirvan para
de guía para un departamento. Yo creo que pueden ser la base para que un departamento vea si hay excedentes o no excedentes en los centros públicos, ¿no? Y es lo que en este caso se ha hecho. Una RPT, una base, un aplicativo en donde todos los centros han tenido que meter sus datos y ahí se ha visto la realidad, ¿vale? Una realidad generalizada, cosa que hasta ahora no se había hecho, sino que se había ido centro a centro, y está claro que un aplicativo siempre se puede mejorar y que no debe de servir solo para controlar las matrículas, sino que se puede hacer con ese aplicativo otras cosas más, como de resolver problemas organizativos, etcétera, etcétera, que es lo que usted ha planteado aquí. Pero bueno, no ha sido más que un primer paso para poder intentar generalizar algo que hasta ahora estaba muy particular de cada uno de los centros. Por lo tanto, este Gobierno siempre está abierto a poder mejorar todo lo que esté en sus manos, y en eso supongo que estará, para que ese aplicativo no sirva únicamente para controlar las matrículas, que no es controlar, porque también tengo claro que el departamento sabía qué matriculación había en cada uno de los centros, sino poder ver una realidad de cuál es la realidad generalizada en los centros de EPA, que hasta ahora no se había hecho. Se había mirado centro a centro, una realidad generalizada, la cual ha conllevado a unos datos que son los que todos conocemos y que son un poco la reestructuración, no son recortes, la reestructuración en materia de plantilla de los centros de EPA, en donde se ha visto un excedente de un 10% en esa plantilla que no se van a quedar en la calle, está claro, y que la misma consejera, pudimos escuchar todos en su respuesta al señor Oyarzabal, van a ser redistribuidos en otros proyectos importantes del sistema público vasco, ¿vale? Yo creo que el Gobierno lo que debe de analizar es la demanda. Por supuesto, la demanda debe de ir acorde a la oferta, y no compartimos para nada cuando se habla, ya lo he oído en más de una ocasión, incluso por parte del señor Oyarzabal cuando hacía la interpelación a la consejera, que desaparecen grupos, que tienen repercusiones negativas en la atención a los alumnos. Yo creo que el departamento, a través de la resolución, no ha marcado ningún número de grupos en cada uno de los centros. Lo han marcado las propias matriculaciones que han aparecido en el aplicativo. Es decir, los grupos se organizan en función de las matriculaciones, y las matriculaciones las ha dado el aplicativo. Por lo tanto, no hay reducción de grupos, no hay desatención a alumnos y alumnas. Yo creo que el propio aplicativo, en función de las matriculaciones que los centros han ido metiendo, han establecido el número de grupos que debe de haber y los criterios generales para todos los centros, que creo que esa es la base, ¿no? Que todos los centros tengan los mismos criterios y que se apliquen los mismos criterios. Por lo tanto, desaparición de grupos, repercusión negativa en atención de alumnos, no creo que esa sea la realidad. La realidad está basada en las matriculaciones que todos los centros han ido metiendo en el aplicativo. Yo creo que, no sé, ¿cómo se van a quedar alumnos en la calle sin atender cuando el aplicativo ha dado que había un excedente de plantilla? No nos concuerda mucho eso. Yo creo que no va a haber ni alumnos ni alumnas que se queden en la calle, no va a haber desatención a los alumnos, no van a desaparecer grupos. Los grupos se elaboran y se organizan en función de las matriculaciones. Entonces, bueno, si me pueden explicar ustedes de dónde sacan las afirmaciones que han hecho, encantada, porque yo no lo entiendo de esa forma, ¿vale? Yo creo que nadie está poniendo trabas ni a personas con necesidades especiales, ni a los alumnos y alumnas que o mayores de 30 o menores de 30 acuden a las EPAs, porque creo que desde el Gobierno, desde este grupo parlamentario, valoramos muy positivamente la labor que estos centros hacen, ¿no? Pero yo creo que un Gobierno debe ser eficaz, tiene la obligación de buscar, de revisar, de analizar y, sobre todo, de redistribuir los recursos con los que cuenta. Yo creo que partimos todos de la misma base de que, bueno, es necesario una adecuación de los centros a la realidad actual. La realidad actual no es la misma que hace 15 años. Yo creo que hay que dar una vuelta. El Gobierno está abierto a hablar, a negociar. Yo creo que de eso se trata, ¿no? Antes hablábamos de la ley de aprendizaje a lo largo de la vida. Yo creo que para poder desarrollarla, pues habrá que acordar entre todos qué modelo de centros de EPA queremos, ¿no? Porque creo que esa es la labor del Gobierno, de establecer un plan que no se hace de la noche a la mañana. También se ha hablado por los responsables
que están sentados en la mesa, más concretamente por la señora